Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a hacer una oración y terminamos. Y nos veremos el viernes. Y el viernes vamos a estudiar, vamos a tratar de hacer la reunión entre nosotros porque tenemos que, el tema es el santuario. Entonces vamos a tratar de ver justamente completamente el camino que hay en el santuario, porque ese es el camino angosto que lleva a la vida. El camino que empieza donde en el altar y termina en la mesa de los panes de la proposición, porque ese es el camino que tenemos que recorrer. Y el que es puesto sobre la mesa de los panes de la proposición ya está sin mancha delante del trono de Dios, como los 144.000. No tiene, justamente, ya no tiene levadura, está ungido en aceite y tiene el nombre de Dios escrito en la frente, porque ya es hecho parte de la esposa del Cordero, porque eso simboliza justamente a la iglesia triunfante, a las 12 tribus de la iglesia triunfante, la mujer vestida de sol. Ese es el simbolismo que encontramos en el santuario. Entonces, en esta lección, como se habla de ese tema, pero como todo lo que habla el ángel de la Odisea es superficial, vamos a tratar de entender bien o explicar bien, o para poder compartir un poco más profundamente de qué se trata, cuál es el simbolismo del santuario, porque ahí está el camino, en el santuario, el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió cuando nos redimió. Entonces, y es importante entender la diferencia entre redención y salvación, porque Jesús no nos salvó, o sí nos salvó. ¿Qué opinan ustedes? Quien salva es Jehová. O sea, ¿Y Jesús de qué pero va? nos redimió, dejó el camino abierto y después depende de nosotros. Ajá. ¿Qué pasó en la cruz? Nos redimió. ¿Por qué? A ver, vamos a verlo acá. Esto lo vamos a estudiar el sábado, pero de paso ya, así cuando van estudiando lección. Bueno, vamos a usar este diapositivo aquí. Entonces, como dice el autor de Hebreos, hay un camino nuevo y vivo. Entonces, en el antiguo pacto, que Dios le dio este santuario para que entendieran lo que iba a pasar cuando hiciera el nuevo pacto con ellos, cuando los redimiera. El pecador venía al santuario, llegaba acá y ofreció su ofrenda y no podía seguir. No podía seguir adelante porque acá no podía seguir. Llegaba solo hasta el altar, llevaba su ofrenda, confesaba su pecado sobre ese corderito, por ejemplo, si era un corderito, le pedía perdón a Dios y después él mismo tenía que sacrificarlo. Y el sacerdote tomaba la sangre del cordero y seguía con toda la ceremonia. Pero el pecador llegaba hasta ahí. ¿Y ese lugar dónde estaba? En el atrio. Ahora, lo que es el templo de Dios, el lugar santuario de Dios, donde Dios moraba, era el tabernáculo, porque esa era la carpa simbólica. Tabernáculo, carpa es lo mismo. Era la carpa donde Dios vivía, ¿no? Y ahí, justamente, ese es el reino de Dios. ¿Dónde nació Jesús? Jesús fue engendrado por Dios y siempre fue parte del templo de Dios. O sea, ¿dónde habitaba Jesús? En la presencia de Dios, ¿no? Porque Él estaba en la presencia de Dios y todas las promesas se cumplieron del nuevo pacto, se cumplieron en Jesús. Y cuando Jesús llegó a ser una planta de trigo madura con fruto, voluntariamente, como el Cordero de Dios, se ofreció a morir por nosotros. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar y que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. Entonces, Jesús siempre estuvo en la presencia de Dios. ¿Y dónde murió? Acá no. Acá, afuera. Acá, afuera. Ahora, como dice Apocalipsis 11, ¿quiénes están acá? Los gentiles, los pecadores. Entonces el atrio está fuera de la casa de Dios, fuera de la presencia de Dios.
donde estamos nosotros, pecadores. Entonces Jesús murió acá, ahí, donde tenemos que morir nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar y morar donde Él moraba. Claro, o sea, nos dio la libertad porque se abrió el camino para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y lo que quiere Satanás es ocultar ese camino y la puerta para que nadie pueda recorrerlo, ¿no? Entonces, cuando Jesús murió acá, murió fuera, en nuestro lugar. Pero Él estaba acá, tenía derecho a estar acá. Entonces, ¿qué me hizo a mí, a cada uno de nosotros? Me dio, Él tomó mi lugar, murió cargando mis pecados y me dio el derecho de ¿qué? De entrar, de recorrer este camino para estar en la presencia de Dios, ¿no? Se abrió un camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios o para que Dios pueda venir a morar en nosotros y hacernos parte de su santuario como piedras vivas. Eso fue lo que pasó. Y en nuestra lección hay algunos símbolos, es triste escucharlo, pero por ejemplo, a ver, se habla de la cruz, ¿no?, que da vida. A ver, ¿qué es la cruz? ¿Dónde está la cruz acá en el santuario? Acá, es el altar, es donde murió. ¿Y dónde está la cruz? ¿En el templo de Dios o afuera? Fuera. Afuera. Sí. ¿Dónde están los gentiles? Claro. ¿Dónde están los gentiles? ¿Ah? Porque ahí, como dice la profecía, porque si son están los gentiles, estarían los gentiles. Entonces Jesús murió como un gentil, afuera, y clavado en un madero. Ahora, ¿y qué es lo que mataba al cordero? El cuchillo. ¿Qué mató a Jesús? La cruz. ¿La cruz qué es? El arma que mató a Jesús, ¿no? El cuchillo, ¿no? ¿Y puede dar vida lo que mató a Jesús? No, ¿cómo dar vida? La única vida, ¿dónde está? En la sangre del cordero. La cruz tenía que matarnos a nosotros, porque es asesina, no da vida. Y es un símbolo de Satanás. Porque Jesús lo clavaron en un palo, en un madero. Los romanos adoraban a la imagen de la cruz. Jamás iban a poner un malhechor en una cruz. Entonces, la cruz no da vida, mata. Y Jesús murió por nosotros, ahí. Ahora, y ahí se abrió el camino. Entonces, ¿Jesús qué hizo? ¿Nos salvó? No, no nos salvó. No, es lo que él está marcando. Ajá. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Nos redimió, porque se abrió un camino, nos dio libertad de entrar y tomar el lugar de Él. Ahora, ¿pero quién elige entrar? Nosotros elegimos entrar. Si estamos en el atrio y no queremos entrar, ¿somos salvos? No. No, porque como dice Apocalipsis 11, 1 y 2, ¿quién va a ser juzgado en las bodas? Los que están en el templo de Dios, los que entraron, y los que están afuera no. No lo midas, dice. No son juzgados. ¿Por qué? Porque el juicio se da a los vencedores, a los que entraron y son parte de la esposa del Cordero. Entonces eso es importante. Acá hay un camino que tenemos que recorrer y solo el que entre a la presencia de Dios y recorre el camino y llega hasta el final va a recibir el sello de Dios y va a ser puesto aquí, en la mesa de los panes, la proposición. Por eso es importante que entendamos el santuario y cuál es el camino que está, porque el camino está definido acá. Uno tiene que creer en el Cordero de Dios, que murió y, como dice la profecía, vería linaje. Y si yo quiero, puedo ser parte de ese linaje. Entonces tengo que creer la sangre del Cordero. Tengo que lavar mi ropa en la sangre del Cordero, la justicia de Cristo, para eso está la fuente. Y tengo que entrar por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Para qué? Porque la ciudad del templo de Dios es lo mismo, para comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? Lo contrario que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El que come del árbol de la ciencia del bien y del mal llega a conocer, ¿qué cosa? La ciencia de Satanás, lo que Satanás tiene escrito en la mente del corazón. Y el que come el fruto del árbol de la vida, ¿qué llega a conocer? Lo que Dios tiene escrito en la mente y en el corazón. Por eso en Apocalipsis 22 está la promesa para el pueblo que está en Babilonia, que puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios, puede comer del árbol de la vida.
y puede beber del agua de la vida gratuitamente, para tener escrito el nombre de Dios en la frente. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que recorrer ese camino. Si el camino nuestro está acá y lo recorremos, no es el mismo camino que tenemos que recorrer cuando entramos al lugar santuario de Dios. Este camino es el camino angosto. Empieza a la puerta estrecha y sigue hasta que llegamos a la cima del monte Sión. Ese es el camino. Y es otro camino, no es el mismo camino. Entonces, si nosotros todos los días seguimos haciendo lo mismo que antes de conocer justamente el Evangelio del Reino de Dios, es porque seguimos en nuestros caminos. Entonces, por eso Jesús le dijo al joven rico, ¿qué cosa? Una cosa te falta. Deja todo lo que te atrae y te ata todos los días y seguime. Lo que te falta es seguir mis pisadas. ¿Qué le falta al ángel de la Odisea? Conocer cuál es el camino y después seguirlo. Ese es el tema. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Así que retomamos este tema. Pero por lo menos ya vimos lo que es justamente la ley dominical pasiva y la activa. Claramente, como Dios le mostró a Elena, la ley dominical pasiva, el que guarda lo que establece esa ley no recibe la marca de la bestia, porque la marca de la bestia no se recibe por descansar el domingo. Y hay dos marcas de las bestias. Uno, el que va a poner la bestia política con la ley dominical activa, cuando obliga a tener una religión, como hizo la bestia romana. Y la otra marca es la que pone el príncipe de este mundo, el falso Espíritu Santo, en el que lo recibe. Ese es el tema. Y ese es un tema muy delicado. Y los que estamos en peligro de recibir esa marca somos los adventistas del séptimo día. Por eso Jesús nos manda a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, mientras Él protege al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Bueno, vamos a orar. Si puedes cortar la